Nos metemos en el mundo de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué impacto tiene hoy? ¿Dónde estamos parados? Lo responde Fernando Siri, presidente del Polo Tecnológico de Rosario. Primero, para arrancar, ¿dónde estamos parados hoy con la inteligencia artificial generativa? Y yo diría que hoy estamos parados, mañana estaremos parados en otro lugar y esto va a ser así. Y tenemos que empezar a entender que esta dinámica llegó para quedarse y que esta tecnología, esta nueva forma de tecnología nos va a cambiar la forma de que pensamos, digamos, de cómo nos aprendemos, de cómo nos comunicamos, de cómo nos vinculamos también, y eso hoy ya es una realidad. Y creo que tenemos que ir empezando a tener ciertas conversaciones acá, en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro país, de cómo también no solamente podemos potenciarla, sino cómo nos podemos vincular y generar algo a través de ella. Un poco esa me parece que es la discusión. Estamos parados en un momento donde estas grandes herramientas y estos grandes algoritmos ya nos acercan soluciones, donde, bueno, la alteración de la imagen ya está clara, la creación y la generación está más que clara, los agentes, que es como el estadio de la inteligencia artificial hoy, están como copando la atención de todos, y aparte estamos en este engaño donde todos los días necesitamos algo nuevo, ¿viste? Si no hay una novedad, estamos perdiéndonos el tren de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, es un buen momento para parar la pelota y empezar a estudiar. Empezar a entender dónde estamos y qué podemos hacer desde las herramientas que tenemos cada uno y cómo podemos empezar a gobernar nuestro deseo a partir de eso. Digamos, es un desafío complejo, pero hoy más que nunca, tenemos que estar todos atentos y trabajando en conjunto como para entenderlo. Estaría bueno también ir planteando que la inteligencia artificial hace tiempo que la venimos usando. Bueno, hoy estamos en un estadio más avanzado que es la generativa, ¿no? Y se supone que vamos a ir mucho más que esto que tenemos hoy. Sí, mira, yo creo que estamos como empezando a tener esa herramienta, como cuando el celular empezó a masificarse y empezaron los mensajes de texto, que era una cuestión de repente de que empezamos a tener todo el tiempo el celular con nosotros. Bueno, ahora estamos en ese momento de que los usuarios tienen accesibilidad a cierta categoría de inteligencia artificial. Sobre todo hay un foco muy importante hoy en los LLM, digamos, en todo lo que es lenguaje, porque están como abiertos. En realidad no están abiertos, sino hay diferentes grados de suscripción, digamos, porque tenemos que entender a través de una suscripción donde podemos acceder a cierto nivel de información. Para mí esto tampoco es una novedad, siempre fue así, pero bueno, en la particularidad de esto es que ya con la barrera de entrada, podemos crear textos, pensar y hacer evaluaciones. Justo te estaba contando un ejemplo recién de analizar 200 textos en simultáneo para sacar algunas estadísticas intermedias y poder armar un texto nuevo y poder generar una diferenciación a través de un texto. A su vez, se nos está cortando la instancia de tiempos políticos de decisión, ¿no? En un sistema que está en crisis, tenemos información mucho más cercana y tenemos una forma de analizar esa información y analizar esas fuentes y darle fiabilidad y confiabilidad a lo que estamos pensando, ¿no? Todos deberíamos ya usar la inteligencia artificial, si de hecho la estamos utilizando y no nos estamos dando cuenta. Yo creo que no sé si todos tendríamos que usar, depende un poco cuáles son los objetivos que uno quiere hacer con eso, ¿no? Hay lugares, justo estuve la otra vez en un evento donde, hacían preguntas sobre quién usaba la inteligencia artificial, y la última pregunta fue: ¿cuántos de ustedes, eran un auditorio de 250 personas, utilizaron la inteligencia artificial como un medio para consultar de psicólogo? Sí. ¿Bien? Bueno, yo pongo en duda que eso sea una herramienta. Sí puede ser una herramienta de reflexión, como para pensar alguna idea, algún feedback específico de algo puntual. Y entiendo que también hay algunas empresas muy grandes, desarrollando, temas de comportamiento humano y demás, sobre todo en Estados Unidos y en los grandes focos de desarrollo de inteligencia artificial. Pero bueno, eso no va a nunca reemplazar el trabajo de un psicoanalista, como te decía recién, donde se necesita otro tipo de intercambio, más allá que la ciencia siga avanzando, en estos temas matemáticos estructurados, sí, no son en reemplazo. Sí son esto que se llama agentes, empiezan a ser brazos. Como decías vos de tu hijo recién, son brazos para
para, digamos, dejar de estudiar por repetición y por memoria, sino empezar a tratar de posicionarnos en el estudio a través del razonamiento. A mí eso de la psicología y de la consulta a la inteligencia artificial en algún punto me genera preocupación porque, bueno, por lo que he leído varios estudios que la gente cada vez más consulta en vez de ir a un psicólogo, espera la respuesta de la inteligencia artificial sobre alguna cuestión particular. Y con eso se queda muchas veces, ¿no? Y eso sí me genera preocupación si hay un camino que te puede llevar a eso y anular a un otro con una escucha activa que sea un humano, no un otro de inteligencia artificial. Y está bien, pero eso me parece que inclusive pasa en lo cotidiano, digamos. Cuando uno tiene un problema, ¿a quién acude inicialmente? Con un amigo. El problema ahí es la sustitución, digamos, ¿no? Pensar que el amigo va a ser de psicólogo, digamos, que nos va a dar una solución, cuando tampoco nos va a dar una solución, sino nos va a dar una contención. Por ahí la solución la encuentra uno a través de un especialista, digamos. Por ahí se confunden un poco los roles, y eso ya pasa. Lo que pasa es que nosotros le atribuimos, dentro de la posibilidad de que haya un sistema de lenguaje que nos responde de una forma muy amena, muy amable e inclusive, digamos, muy inteligente, podríamos decirlo, a pesar de que no tiene por ahí inteligencia, pero muy, muy inteligente, nos responde algo que nosotros necesitamos escuchar. Pero la realidad es que para estar mejor necesitamos que alguien lo diga lo que no tenemos que escuchar, digamos. Ahí radica un poco, digamos. Por eso en la repetición aparece la diferencia, en el análisis, digamos, es un momento de tener la capacidad crítica y escuchar, digamos, parte de lo que hay, ver qué se puede tomar de eso, digamos, practicar, digamos, por ahí aquellos que estén interesados, conectarse una hora, un rato, averiguar, seguir viendo, hay muchos videos divulgativos, empieza a haber cursos, a través del Polo nosotros brindamos cursos de estas temáticas, ahora empieza a haber cursos para profesionales, para aquellos que quieran meterse en la materia específica, digamos, hay una tecnicatura de inteligencia artificial impulsada por el Polo y la UNR, bueno, que es pública, así que eso está buenísimo también, y cuando se abrió el cupo se anotó un montón de gente joven y gente no tan joven interesada en utilizar estas herramientas. La verdad es que Internet, en su momento, las .com, ya estamos hablando del año 2000, habilitaron una globalización de la comunicación y esto nos habilita una herramienta de análisis sobre esa digitalización. Pero, viste, los flujos de Internet hoy también están en crisis, porque, digamos, las páginas, los buscadores, que se basan en un modelo, digamos, de publicidad para hacer la monetización, digamos, de sus plataformas. Bueno, ahora están como, le hicieron un bypass, diríamos, ¿no? La gente va y le pregunta directamente a la IA, no tiene que googlear para ver cuál es la información que va a venir atrás de eso. Entonces hay una ruptura de ese mercado o de esa franja, ¿no? Sí. Porque en definitiva cayeron baja, digamos, la plata que recauda Google a través de esa estrategia, pero bueno, aparecen otros nuevos eslabones, ¿no? ¿Esto significa que no es tan demonio la inteligencia artificial? No, es una herramienta de trabajo más. A mí me parece que va por ahí. ¿Y tiene un límite? Es decir, ¿hay algo en lo que no va a poder reemplazar jamás al ser humano? No sé, la verdad que no sabría decirlo. No, digamos, reemplazarlo no lo va a reemplazar. Digamos, eso está claro. Puede, a lo sumo, generar, digamos, acciones muy, muy, muy parecidas, inclusive mejores. Eso está claro porque hay prácticas de call center ya atendidos por bots que en teoría, voy a hablar en teoría porque no vi los estudios finales, pero las tasas de respuesta y de satisfacción de aquellos que trabajaron con las máquinas fueron superiores a las de las personas. ¿Pero por qué? Porque está bien que nos preguntemos esto. ¿Tenemos que hacer las personas los trabajos repetitivos que pueda hacer una máquina? Sí. ¿O estamos para hacer otro tipo de trabajo? ¿O estamos para, bueno, digamos, reformular nuestros espacios de trabajo y vincularnos y generar el resto, digamos, ¿no? Lo que es más humano, digamos. Bueno, buen punto, ¿no? Porque en algún momento cuando se creó la máquina, sustituyó de alguna manera algunas tareas del humano, estas de repetición, optimizó y el ser humano empezó a hacer otras cosas, ¿no? En este punto con la inteligencia artificial, si podemos hacer un paralelismo, un comparativo con lo que fue en aquel momento la creación de la máquina para el hombre, ¿cómo lo podemos hacer? Y bueno, es como digamos, es como un pasito más, diríamos, o varios pasos más, creo yo, como todas las evoluciones tecnológicas, como la electricidad también, ¿no? A mí me parece que nos obliga, digamos, a repensar las relaciones con los objetos y con las acciones nuestras, ¿no? Ahí un poco filosóficamente hablando, es un poco lo que nos vuelve a
nos devuelve, digamos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, yo te comentaba, digamos, también, digamos, empiezan a tomar otros formatos las interrelaciones entre, digamos, no sé, las formas políticas, las formas económicas de relacionarnos, ¿no? Ahora que está todo tan digitalizado, donde todo pasa por la información sobre la información que se analiza, digamos, ¿no? A mí me parece que va a traer a muchos cambios. Todavía no estamos, digamos, recién estamos transitando esta primera etapa. Bueno, ya no es la primera, es de varias etapas, pero que hoy sí ya, digamos, penetró, digamos, en toda la sociedad. Y bueno, va a haber una modificación de los formatos de educación, los formatos de trabajo, los formatos de gobernanza, que además muchos están también en crisis, ¿no? No es ninguna novedad esto. Sí, sí. De hecho, inclusive hasta hace unos años atrás se pensaba, digamos, un montón de gente interesada para estudiar sistemas y de repente, bueno, los sistemas empezaron a dar soporte para diseñar sistemas, es decir, para programar técnicamente. Y bueno, y ahora esas, digamos, grandes empresas que tenían grandes grupos de trabajo también se empezaron a repensar, o como Globan, que está en crisis por esta misma situación, digamos, tiene un montón de gente y ahora, digamos, hay mucho del trabajo de base que puede estar sustituido por una máquina, ¿no? Estuviste en Estados Unidos hace muy poquito, bueno, se ve que ellos están en un nivel un poco más adelantados que nosotros, ¿no? En el desarrollo de la inteligencia artificial. Quiero que me cuentes un poco qué viste y qué se viene para acá también. Sí, bueno, digamos, fuimos a una misión con el Polo, con 18 empresas, con la UNR que nos acompañó también. La verdad es que estuvo muy bueno el viaje. Fuimos a Austin y a la zona de San Francisco, de Silicon Valley. Bueno, ellos tienen un ecosistema de innovación muy polenta, digamos, hay muchos fondos de inversión atrás de estos lugares. Además, bueno, Texas es un estado de de ingreso económico, así que también tiene mucho apoyo económico. Y es como que, por ejemplo, ellos parte de las cajas de las jubilaciones las invierten en empresas de base tecnológica. Y con eso, digamos, sostienen, digamos, parte de ese reintegro y esa mirada futura de las jubilaciones, digamos, como dato de color. Pero más allá de eso, también te cruzás con tecnologías de prototipo que están funcionando hoy en tiempo real, como te comentaba, los autos autónomos. Es decir, técnicamente sería como un autorobot, digamos, llamás un auto de sistema de transporte tipo el Uber y marcas de dónde vas a dónde vas. Bueno, venía un auto, también digo la marca Jaguar, porque era un auto de primera línea, se estacionaba al lado, te subís, te pones el cinturón, apretás un botón y te lleva al lugar donde vas y te bajás. El volante se mueve solo, ves ahí cómo estadísticamente va analizando un poco el avance, tiene una cámara que está girando 360, algunas cámaras laterales, bueno. Y nos contaba un profesor de Stanford que estuvimos ahí reunidos con él, que era uno de los desarrolladores de tecnología, que la tecnología que ellos bajan es la de los aviones impuesta en los autos. Es decir, que tiene un estándar, digamos, de conducción frente a esto, el auto... Del piloto automático. Claro, tal cual. Sí, de la no colisión. Sí. Digamos, tiene un nivel de precisión muy grande y eso fue también, digamos, como, digamos, ellos que tienen, por ejemplo, en este estado que hay... bueno, mandan, digamos, está la base de Houston, donde salen las aeronaves, digamos, cómo toman esa tecnología, esa información de conocimiento y cómo la aplican a usos reales. Que en definitiva, más allá de las distancias que tenemos aquí en el Polo, en nuestra región, nosotros tenemos similares los procesos de producción, ¿no? El conocimiento aplicado a nuevos desarrollos tecnológicos, esos desarrollos tecnológicos implementados después a la sociedad, que es la discusión que hoy tenemos que darnos con la IA respecto a cómo mejoramos la producción de las fábricas locales para que puedan exportar o para que sean más competitivas frente a los mercados globales, ¿no? Tomando el ejemplo del vehículo este que te subiste, sin un piloto, sin un humano que conduzca, la sensación como pasajero, ¿cuál es? De subirse a un vehículo que lo conduce una máquina, que no tenés qué preguntarle o qué decirle, porque vos sos solamente espectador de ese viaje. Y me parece que es rara. La primera es rara, como para empezar, porque que se mueva solo el volante y decir... pero después me parece que en la segunda, la tercer viaje ya te empezás a dar cuenta que funciona bastante bien. Y te empezás a relajar. Que no va a fallar. Te empezás a relajar, podés mirar el celular, podés distraerte un poco, cambiar la música. Que no va a fallar y tiene unas tasas muy poco probables de falla. Igual yo entiendo que ellos, digamos, van trabajando por etapas este tipo de sistemas y van entrenando por áreas, ¿no? Porque, digamos, lo que hace, digamos, a través de Computer Vision analiza
los obstáculos y analiza, digamos, lo que hay en el entorno circundante y cómo va avanzando, y en función de eso también toma decisiones. Si tiene un montón de información, digamos, si uno es como el burro en Córdoba que te lleva a pasear solo, si siempre va por la misma dirección es probable que no falle. Si lo empezás a sacar del recorrido, por ahí empiezan a caer un poco digamos, ahí las estadísticas. Pero bueno, entiendo que está muy, digamos, si ya está en calle y si hay tantos vehículos autotripulados, es algo que ya está bastante testeado, que funciona bien, que está aprobado por un estado. Y vos me preguntabas en cuánto va a llegar. Para mí no falta mucho para que llegue. Porque realmente, bueno, está bien. Ahí la diferencia, creo yo, en que esos sistemas se están probando allá y que se globalice, es que hoy, digamos, como todos los negocios de tecnología, para, digamos, romper las curvas de inversión, digamos, necesitas mucha plata para que funcionen, hasta que eso pase a ser más un commodity y pueda llegar a nuestros países. Pero a su vez, respecto a las diferencias entre las tecnologías, digamos, acá tenemos tecnología, no sé, de punta, como de biotecnología, cosas muy interesantes que se desarrollan en nuestra región. De hecho, hay empresas del polo que están vinculadas a estos temas. Claro. Y lo que pasa también yo te diría, viene acelerándose, digamos, en los últimos 30, 20 años, e inclusive de la generación de las computadoras, es que hoy la tecnología está cada vez más cerca y, digamos, algo que sale en Estados Unidos hoy, en muy pocos días, muchas veces, puede llegar a nuestros mercados locales. Por eso esta irrupción de la globalización de la tecnología, ¿no? Sí. Esto de que, digamos, claramente nosotros no tenemos la infraestructura para desarrollar, no sé, los sistemas de los algoritmos estos grandes como Gemini o ChatGPT, pero sí podemos empezar a ser usuarios a través de una suscripción. Digamos. Entonces hay una cercanía que bueno, obviamente impacta a nivel global y por eso estamos todos tan atentos de que la inteligencia artificial... Claro. Vuelvo al ejemplo del principio que decías que te había ayudado la inteligencia artificial a armar un proyecto, optimizaste tiempo, leer una cantidad de documentos y poder armar una síntesis de eso. La pregunta es si puede anular el pensamiento crítico directamente. Si la inteligencia artificial puede llevar a que vos dejes de razonar lo que estás haciendo, le pidas una respuesta a la inteligencia artificial, pero no te tomes la posibilidad de pensar, de crear, de pensar otra opción. Bueno, sí, yo creo que, a ver, el pensamiento crítico es como un germen, digamos, ¿no? Que es como algo que a uno digamos, en algún momento de la vida tuvo la suerte de que alguien vino y le marcó un camino. Y ahí es donde empieza, que en realidad uno empieza las preguntas desde muy chiquito, ¿no? Digamos, los chicos esos que son curiosos me preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ese es como me parece el primer eslabón del pensamiento crítico que después, en general, las universidades, digamos, se potencian, ¿no? Entonces, mientras existan universidades y encima públicas, me parece que eso es un tema menos a preocuparnos. Sí podemos pensar cómo podemos dar más accesibilidad educativa a aquellos que no pueden ingresar, que hoy la verdad es que la educación pública como estrategia única, la pública privada, no es suficiente porque, digamos, las tasas de ingreso no son tan buenas, sí en algunas carreras, sí. Pero no, yo no creo que elimine el pensamiento crítico, pero bueno, sí, por ahí nos va a traer varias trampas, nos va a poner como algunas distracciones en el camino, como esto que te comentaba antes de que es más fácil googlear que aprender. Sí, bueno, claro. De quedarte con la respuesta que te da a Meta. Le preguntás algo y te lo responde y ya está, te quedás con eso y listo, se terminó. Me parece que, digamos, hay todavía mojones educativos que son necesarios transitar, pero hay que entender que la educación hoy va a la mano de estas herramientas, digamos. Yo si fuese docente, no soy docente, en un momento fui adscripto, yo los dejaría usar el celular, pero pensaría bien qué es lo que tienen que contestar, digamos, ¿no? A donde el valor del pensamiento... ¿Qué tienen que hacer con esta herramienta? Exacto, puede potenciar mucho más. Hoy, digamos, nosotros tenemos en la empresa donde trabajo varios pasantes y hoy, digamos, los proyectos final de carrera en las temáticas que trabajamos nosotros, que son temas de electrónica, inteligencia artificial, están mucho más cerca de generar un producto ya, un MVP, como se llama, ¿no? Que digamos, que lo que era hace unos años atrás, que eran trabajos más teóricos muchas veces, sí. Digamos. ¿Por qué? Porque hay electrónica más barata, porque hay un montón de herramientas open source, digamos, gratuitas, o que se pagan a través del consumo de las redes, ¿no? Porque de alguna forma alguien pagó eso que estamos usando. Y bueno, y eso son oportunidades donde, digamos, un buen pensamiento crítico orientado, una buena ciencia orientada, un buen nivel de empresas, por más que sean chiquitas, pueden generar muchísimo valor. Hoy es una oportunidad eso. Justo hoy tenemos una reunión con la gente de FISFE Joven y comentándoles
que digamos, hoy, digamos, la industria de la tecnología, que además, digamos, si quieren ahora les comento eso, pero la industria de la tecnología es como lo que era el industrial hace 200 años, podríamos decir, de vapor, pero también hace 50 años atrás, ¿no? Tiene un rol protagónico. Bien, entonces, e inclusive hoy, bueno, este año nosotros tuvimos el evento de la CESI acá en Rosario, el Polo albergó ese evento, vinieron casi 300 empresarios de toda Argentina, de tecnología, estuvo muy bueno, y un poco lo que se ve es que ya es una industria, ¿no? Esto, bueno, ya hace un tiempo que se viene hablando, fue el segundo generador de puestos de trabajo, la parte de la ley de economía y conocimiento, las empresas de conocimiento, después del campo. Digamos, a nivel industrial estoy hablando, ¿no? O sea, que si la inteligencia artificial puede hacer que algún puesto de trabajo se pierda, también te lo está creando por el otro lado. No sé cómo será el balance al final de la carrera, sí. Claro, pero sinceramente no lo sé. Me da la sensación que puede ser más a pérdida que a ganancia. Pero por eso, más aún, tenemos que repensarnos cómo trabajamos y por qué trabajamos y para qué trabajamos, digamos. Y cuántas horas trabajamos también, ¿no? Sí, sí. Que esas son, por ahí, en nuestras economías están un poco más sufridas, que nos cuesta más generar, digamos, porque en definitiva, estamos en una crisis económica. ¿Y por qué? Porque nos queremos basar en sistemas financieros, pero lo importante es lo que producimos, ¿no? El PBI que hablamos. Si nosotros hacemos crecer el PBI y ajustamos la macroeconomía, el país va a crecer. Fernando, se está discutiendo la reforma de la Constitución en la provincia. Todos hablan de una Constitución pensada de acá a 60 años. Y en 60 años, por supuesto, que la evolución tecnológica puede ser abismal. ¿Qué tiene que tener esta Constitución vinculada a lo digital, a la inteligencia artificial? ¿Qué debe incluir esta nueva letra de la Constitución? Bueno, nosotros a través del Polo, digamos, tratamos de que este eslabón no se rompa, ¿no? Que este sistema que pasa de lo científico al conocimiento, al producto al desarrollo de valor agregado, digamos, que eso sea el foco de la cadena, los pipelines, como se llaman, de ejecución, y ahí estamos trabajando en temas de IA, pero también en biotecnología, en temas de industria, bueno, en diferentes como verticales. Yo creo que hoy es un momento para no apurarse sobre la legislación, sino ver cómo impulsar, digamos, el valor, digamos, sobre todo, ¿no? Y después yo pensaría más en desde dónde regulamos. Digamos, porque en definitiva hay normas, leyes generales, nacionales e internacionales, donde hay cosas que no se pueden infringir. Así que me parece que hoy yo pensaría en entender cómo, por ejemplo, el sector público adopta herramientas de inteligencia artificial para ser, digamos, más efectivos. Y eso ya no tiene que ver más con una discusión de derecha o de izquierda, digamos, porque ya llegó y porque si no, la llamada derecha se queda con esa información, ¿no? De gestión. Bueno, ahora no googleamos más, prompteamos, no sé cómo sería. Prompt, sí. ¿Sí? Sí, está ¿Se bien. llama así? ¿Vamos así? Sí, ¿Vamos? podemos, sí. Ya el googlear lo dejamos de lado, lo sacamos, lo desterramos. Viste que te lleva solo, vos te metés a la web y de repente te responde la IA, a veces te responde, digamos, depende de cuán precisa sea tu pregunta. Inclusive, a veces, el prompt es mucho más interesante porque, en teoría, analizó 2 o 3 perfiles, o 10 o 1000 perfiles, y trae una información un poquito más consolidada, ¿no? Es decir, que lo que hizo en esa búsqueda es mirar las primeras 10 páginas que te aparecen en Google y darte la respuesta resumida de eso. Bueno, te voy a hacer una pregunta para finalizar de Meta. De Meta, no es mía, es de Meta. Ok, ¿qué dicen? Dice, ¿qué es lo que más te emociona del futuro de la inteligencia artificial? ¿De lo que más emociona? A mí que me meta emoción, la inteligencia artificial es como un montón. Mirá, yo estoy muy a favor de lo humano, digamos, en esto. Me parece que la tecnología es una herramienta. Me emocionaría que nosotros como sociedad nos permita hoy dar los próximos pasos, digamos que esto sea una oportunidad y que seamos lo suficientemente inteligentes como para que eso sea así. Desde el Polo tratamos de practicar eso, ¿no? Gracias. Por favor, gracias a ustedes.